Buen día, les agradezco que nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University, en esta ocasión de la marca Aranda. Hoy nos acompaña Laura Zamora, directora comercial de México, José Luis Figueroa, consultor de soluciones y preventa, y una servidora, Anaí Serrano, product manager de Aranda para Maps. Hoy estaremos hablando acerca de Aranda DataSafe, el cual es un software de protección multicapa para la protección y prevención de pérdida de datos en puntos finales de la red corporativa. Le cedo el micrófono a Laura Zamora para que nos platique acerca de la herramienta. Hola, buenos días. Me presento, soy Laura Zamora. Soy la directora comercial de Aranda México. En esta presentación me va a acompañar José Luis Figueroa, quien es mi consultor de preventa. Les voy a hablar de Aranda DataSafe. En este slide estamos viendo el portafolio de servicios de Aranda. Nosotros contamos con 4 verticales, líneas de negocio. Una es Aranda Service Management, que nos ayuda a integrar soluciones para la gestión de casos desde un punto único de contacto. La otra es Aranda Device Management, que es una suite que nos ayuda a integrar todas las herramientas necesarias para hacer más fácil y rápida la gestión de los dispositivos en las compañías. Tenemos Aranda Mobile Services, nos ayuda a integrar soluciones para el monitoreo de toda la operación móvil. Y por último, Aranda Security Management, que es una suite que integra una herramienta para la protección de la información en puntos finales de las compañías. Y finalmente es de la suite que hoy día vamos a hablar. Aranda DataSafe es un software de backup and recovery que ofrece a las empresas una solución única e integral que es construida desde cero para la protección y prevención de la pérdida de información de datos de las empresas. Lo administra de una forma simple, segura y eficiente en todos los puntos finales de las redes corporativas. Los voy a dejar con José Luis para que les explique a detalle y un poco más técnico de qué se trata nuestra herramienta. Adelante, José Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este webinar relacionado con nuestra solución de seguridad, que su enfoque es completamente respaldo y restauración de información. Una de las cosas es, ¿qué es lo que causa la pérdida de datos en una organización? ¿Se han preguntado eso? De acuerdo a un estudio de Gartner IDC, el 25% de los usuarios de una empresa sufren pérdida de datos en su equipo de cómputo. Del 60 al 80% de estos usuarios tienen información almacenada en los equipos. Si ustedes se preguntan, pues bueno, ese 60 u 80%, ¿qué representa? Prácticamente es el porcentaje que hay dentro de las organizaciones y que ocupan un equipo de cómputo. Obviamente este equipo de cómputo está sujeto a algunas fallas o a algún mal uso o en algún momento dado algún hackeo dentro de la organización. Y a raíz de eso se pierden datos para la organización. Obviamente, ¿esto a qué afecta? Afecta completamente a negocio. Si hay pérdida de datos, por ejemplo, ¿qué pasaría si a una persona dentro de la organización que lleva toda la parte financiera se le avería su equipo y no tenemos un respaldo de esa información? Se imaginarán el posible caos que pueda suceder. De acuerdo a diferentes porcentajes, el 41% de la causa de pérdida de datos es por falla del hardware o por alguna falla en un sistema. En un sistema ya sea en el cual estemos respaldando información no bajo buenas prácticas, por ejemplo, que no tengamos una solución de respaldo, o que definitivamente, pues bueno, todo lo que estamos ocupando dentro del equipo, en algún momento dado, su vida útil llega a su fin. Entonces, este porcentaje, pues es amplio. El segundo lugar que ocupa esta parte de causa de pérdida de datos es el error humano. No sé si ustedes han visto en redes sociales que hay una imagen muy graciosa que ahora dice, ¿quieres aumentar la velocidad de tu equipo? Elimina la carpeta System32. Esta carpeta System32 prácticamente es la esencia del sistema operativo Windows. Si nosotros la borramos, el sistema queda inservible. Obviamente, si no tenemos conocimiento de esa parte, pueden suceder dos cosas. Ya no vamos a poder entrar al equipo y obviamente eso puede causar que se pierdan datos dentro de nuestro equipo o que ya no podamos
en algún momento dado recuperar la información, ¿no? A menos que vayamos con un experto. Y obviamente eso va a reflejarse también en costos para la organización. Dices, pues bueno, una persona pues, aplica, ¿no? Pero ¿qué tal si dentro de la organización pues hay un porcentaje que agarra y borra la carpeta System 32? Pues vamos a tener ahí algún detalle. El 15% es por robo de los equipos. En algún momento dado, platicando con alguien, yo le preguntaba a esta persona, oye, ¿qué pasaría si te robaran tu equipo? Así literal me dijo, me roban toda mi vida laboral. Le digo, dice que en la computadora traigo toda la información que yo necesito o que yo he generado para todas las empresas que he trabajado. Lo primerito que le pregunté, ¿no tienes un respaldo? O sea, ¿no hay una copia de ese disco duro que traes en tu máquina? Y me dijo, no. De hecho, inclusive hasta con los celulares, ¿no? Cuando nos los roban, hay veces que ya no podemos recuperar cierta información. Y bueno, ya los porcentajes menores tratándose de otro tipo de causas, fallas en programas o corrupción en el software, que por ejemplo la parte de ransomware, todo eso, algún ataque de algún virus informático o algún malware, desastres naturales. A veces también las organizaciones dejamos de lado que, pues bueno, hay diferentes fenómenos en la naturaleza que en algún momento dado nos pueden ocasionar pérdida de datos y a veces eso no lo tomamos en consideración. Y cualquier otra causa que a lo mejor no tengamos identificada por aquí, ¿sale? Ahora, para evitar que obviamente nosotros perdamos datos dentro de la organización, particularmente Aranda tiene una solución que se llama Aranda Data Safe. Este es una solución de respaldo y recuperación de información y su enfoque, ojo aquí, porque es únicamente para puntos de usuario final. ¿Lo podemos ocupar para servidores? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el enfoque no es ese. Principalmente son para equipos de usuario final, en el cual por medio de nosotros de diferentes políticas, podemos respaldar la información de diferentes rutas dentro del equipo y que además en algún momento dado esta información pueda ser recuperada de forma fácil y oportuna, ¿no? En algún momento dado. Principales características que tenemos. Vamos a hacer un backup del equipo o de la información que se encuentra del equipo. ¿Con base en qué? Con base en diferentes políticas. Ahorita se los vamos a enseñar en la herramienta. Este backup es cifrado, tanto en su transmisión como en su almacenamiento. Cuando tú lo guardas o la herramienta lo guarda en una SAN, en una NAS o en algún medio de almacenamiento, este respaldo ya va cifrado, ¿sale? O sea, la única forma de recuperar esa información es a través de nuestra solución de Aranda Data Safe. Tenemos también una opción que es prevención de pérdida de datos o Data Loss Prevention. Dentro de esta opción tenemos una parte de encripción de información, es decir, dentro del equipo, cuando nosotros aplicamos la política al equipo, todo lo que nosotros digamos, ¿sabes qué lo voy a respaldar? También podemos aplicarle un cifrado. ¿Para qué? Para que en algún momento dado, si extraen la información, obviamente no puedan verla en algún otro equipo. ¿Por qué? Porque esa encripción va a depender mucho de la gente que está instalado en el equipo. También tenemos una parte de borrado remoto. Dentro de esta parte de borrado remoto, prácticamente generamos una tarea a la gente para que ejecute una tarea de borrado. O junto con esta parte de borrado también tenemos una opción de bloqueo a la información. Pero ¿para qué consiste esta parte de bloqueo? ¿Qué pasa con organizaciones que constantemente tienen a su personal en campo o fuera de la organización y en algún momento no van a la oficina? De alguna manera, para poder tener segura esa parte de información, puede ser que los obliguemos a ir a la oficina revocándoles el acceso a la información que tiene ese equipo, ¿sale? ¿Cuáles son las características de esta solución? Vamos a tener backups almacenados y transferidos en formato cifrado al servidor. ¿Cómo funciona la herramienta antes de empezar esta parte? Nosotros instalamos en un servidor unos servicios principales que son los que nos van a ayudar a realizar las diferentes tareas de respaldo y a definir cuáles van a ser las diferentes rutas donde se van a hacer esos respaldos. Nosotros le llamamos contenedores. Esos contenedores prácticamente tienen la información de cada usuario que está respaldando su información en el servidor. ¿Cómo hacemos esta transferencia? A través de un agente. En todos los equipos de cómputo se les instala un agente para que obviamente esa transferencia de archivos se haga al servidor. Ahora, no directamente se hace al servidor. Si bien el servidor de aplicaciones realizamos la instalación de todo el motor de respaldo, obviamente a lo mejor el servidor no va a tener la capacidad suficiente de almacenamiento
para poder tener esa información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese servidor de aplicaciones lo podemos conectar con una SAN o con una NAS para poder realizar los respaldos de esta información. Entonces, toda la información puede ser respaldada en una SAN o en una NAS, o en algún momento dado, si ustedes tienen un servidor de archivos y tienen una carpeta compartida que se pueda conectar con DataSafe, también lo podemos hacer así, ¿no? Regularmente, o bueno, al menos en las implementaciones que me ha tocado estar, el usuario o el cliente, en este caso por buena práctica, siempre me pone una SAN o una NAS para poder realizar estos respaldos. Importante aquí, los cifrados traen una llave por cada uno de los usuarios. O sea, a José Luis le entrega una llave de cifrado para sus equipos, se genera de forma automática por medio de la contraseña del usuario. Entonces, tenemos una clave única de cifrado. Entonces, José Luis tiene una, Laura tiene otra, Anaí tiene otra, nunca se repiten, ¿sale? La única forma de recuperar esas llaves es por medio de un usuario especial que tenemos dentro de la consola que se llama el oficial de seguridad. Tenemos una tecnología de deduplicación. ¿Para qué? Para que yo no tenga pérdida de datos en mis respaldos y además que me permita esta técnica de deduplicación comprimir los respaldos que tenga yo en mi SAN o en mi NAS. Si bien, por ejemplo, puedo realizar el respaldo, por ponerles un número, de 45 gigas de información que tiene el equipo, sí, pero en la SAN se me van a reflejar, por ejemplo, 15 gigas. Van a decir, José Luis, la información no se está respaldando de forma correcta. Sí, la herramienta tiene una opción de compresión que es dinámica y de acuerdo a la información que nosotros vayamos almacenando en esa NAS, la herramienta va comprimiendo la información. Entonces, por eso no es uno a uno la comparativa entre el tamaño de información que hay en la SAN y que hay en la NAS, ¿no? La herramienta lo va comprimiendo de forma automática y de forma dinámica. Hay dos tipos de respaldos que podemos hacer, oportunistas y programados. El programado es dentro de la política, yo digo que todos los días a las 8 de la mañana, de cierto grupo de equipos, porque también algo importante aquí para que no colapsemos la red de la organización, yo genero políticas para cada grupo o para diferentes usuarios y le digo, todos estos equipos se van a reportar o van a generar su respaldo a las 8 de la mañana, los otros a las 9 de la mañana, los otros a las 10. Entonces ese programado ya está definido dentro de la política. El oportunista es más para la gente que no necesariamente está siempre conectada a la red de la organización o a la red donde se encuentra el equipo, el servidor. Entonces lo que hacemos es, yo en tu política digo que tu respaldo es oportunista, es decir, cuando encuentre la oportunidad o cuando te conectes a la red del servidor y la aplicación encuentre la oportunidad de realizar el respaldo, lo va a hacer en ese momento. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pueden preguntarme, oye, pues es que también si se va a conectar 15 minutos y no se ha respaldado N cantidad de información, ¿qué es lo que va a pasar con el resto? Por medio de la opción de duplicación, digamos que si el respaldo no termina, después no vamos a empezar desde cero, vamos a empezar desde el archivo donde nos quedamos, ¿sale? Para que no haya ninguna pérdida de datos ahí con esa parte de respaldo. También hay una opción para que nosotros podamos limitar el ancho de banda. A veces en las organizaciones decimos, oye, el 20% de toda la red quiero que se ocupe para que se puedan ejecutar los respaldos. ¿Lo puedo hacer desde tu herramienta? Sí, hay una opción donde nosotros podemos identificar ahí por medio de la gente cuál es el consumo de red que va a ocupar el agente. Y también, obviamente, como es un proceso que se lleva a cabo dentro del equipo, nosotros también podemos definir el impacto que va a tener en la ejecución de esa tarea en el equipo, ¿no? Para que no te afecte el rendimiento. Hay organizaciones que dicen, oye, es que cuando estoy ejecutando el respaldo, me alenta el equipo. Lo que podemos hacer con esta parte del rendimiento, ahí tenemos una barrita que se los va a mostrar. Nosotros podemos definir cuál es el rendimiento óptimo que debe de tener el equipo cuando se esté ejecutando la tarea de respaldo. Otras características, obviamente, pues también para poder identificar a nivel de reporteo qué es lo que estoy haciendo bien en la herramienta, tengo una parte de reporteo, puedo tener reportes generales, reportes técnicos, reportes gerenciales. La herramienta tiene una consola centralizada, es decir, no hay que ir a diferentes consolas para ver respaldos del grupo A, respaldos del grupo B, respaldos del grupo C, políticas y demás. Todo, absolutamente todo lo que vayamos a operar dentro de la solución está en una sola consola.
hay temas de DLP que prácticamente son borrado a distancia, cifrado de información. Hay una parte para que no puedan hacer uso de esa información el mismo usuario. Le podemos poner ahí cierto tiempo de que cuando no se conecte al equipo, revocan el acceso a la información y que le mande un mensaje. Y hay una parte interesante que es la de geolocalización. Cada que se conecta al equipo, si tenemos habilitada nuestro equipo la opción de ubicación del equipo, la herramienta en automático te va a mandar la ubicación del equipo y la vas a poder ver en un mapa. Obviamente esta geolocalización no es, digamos que como en celular, ¿no? Vas caminando y te va guardando la ubicación en la que te encuentras. Aquí, cada que se conecta al equipo, te va a dar la última ubicación de ese reporte de equipo. Obviamente hay granularidad. Algo aquí en el tema de la granularidad es, yo puedo identificar por medio de la política qué sí respaldar y qué no respaldar. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la política yo puedo decir, todo lo que esté en la carpeta de mis documentos lo voy a respaldar. ¿Qué es lo que pasa cuando le dices al usuario, todo lo que guardes en mis documentos lo voy a respaldar? Lo primerito que hace el usuario es, pues qué padre, voy a respaldar ahí mis políticas, mi música y mis fotos. Con la herramienta nosotros podemos decirle o aplicarle una exclusión dentro de esa política, decir, ok, vas a respaldar todo lo que existe en mis documentos, pero dentro de ese respaldo vas a quitar archivos multimedia, que son música, películas, videos y fotografías. Y ahí lo que va a hacer la herramienta es, ok, voy a respaldar todo lo que hay en respaldo, pero si encuentro un archivo de película, me lo voy a saltar y no lo voy a respaldar. ¿Sale? Algo también que tenemos es, obviamente cada que hay una modificación en algún archivo, pues nosotros decimos, pues son diferentes versiones, ¿no? Hay una versión del lunes, del martes, del miércoles, porque cada que nosotros modificamos un archivo, pues hay una versión diferente. La herramienta te permite generar la restauración de algún archivo de acuerdo a las diferentes tareas de respaldo que se han hecho. Por ejemplo, si hubo una tarea de respaldo el lunes y tuviste cierta cantidad de archivos modificados ese día, cuando tú vayas a restaurar esa información, te va a decir, ok, ya encontré el archivo capacitación 1.ppt, pero de este archivo de capacitación tienes versiones lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Cuál es la versión que quieres restaurar? Y entonces agarra, te muestra la lista, seleccionas esa información o esa fecha y te respalda o te restaura esa información. ¿Cómo ofrecemos esta solución de DataSafe? Comercialmente hablando, te la podemos ofrecer como una licencia perpetua, es decir, ya la licencia es tuya. Dentro del primer año se te incluye lo que es el soporte y el mantenimiento. Y a partir de los años subsecuentes, únicamente pagas el porcentaje de soporte y mantenimiento. Te lo podemos ofrecer también en suscripción anual, como un servicio, y en temas de servicio también como una renta mensual, ¿sale? Esta renta mensual está sujeta a un contrato mínimo de 6 meses. La licencia es por agente. Ustedes agarran y nos dicen, oye, José Luis, tengo un proyecto de 400 equipos. Entonces, los agentes que yo te voy a ofrecer son 400. ¿Y cuáles son las opciones de instalación? Te lo podemos instalar en tus instalaciones, en on-premise. Obviamente, dependiendo de la cantidad de equipos que vayas a respaldar y además la cantidad de información que vayas a respaldar, nosotros hacemos un análisis para decirte cuál es el tamaño del almacenamiento que debes ocupar. Y también te lo podemos ofrecer en temas de cloud. Algo que se me olvida mencionarles, hay organizaciones que ocupan nuestra herramienta de DataSafe para realizar la migración de información entre los equipos. Cuando vamos a actualizar los equipos o a cambiarlos, regularmente lo que hacemos es, pues el ingeniero va con un disco duro, agarra y copia la información, más o menos me identifica en qué ubicaciones están y se copia la información en el disco duro y ya hasta que termina, bueno, instala el nuevo equipo y luego lo tiene que pasar otra vez del disco al nuevo equipo. Entonces, prácticamente son muchos pasos y obviamente esto lleva muchísimo tiempo. Hay organizaciones que se dedican a esta parte de migración de equipos, principalmente en la parte de servicios administrados, que lo que hacen es, ok, yo voy a respaldar la información del equipo para no perder el tiempo en temas de conectar un disco duro o algún medio de almacenamiento. Voy a ocupar DataSafe, voy a instalar el agente de DataSafe en el equipo viejo o en el equipo que voy a sustituir
Voy a esperar a que se genere el respaldo de información. Una vez que yo ya haya identificado que ya se terminó de realizar el respaldo, coloco el equipo nuevo ya preparado con todas las aplicaciones que lleva el usuario, instalo el agente y el agente me va a decir, ¿quieres iniciar un respaldo nuevo o quieres recuperar tu respaldo? Cuando nosotros le damos recuperar el respaldo, tal cual tenía el usuario en su primer equipo, en mis documentos, en el escritorio, en una carpeta que se llame respaldo en la unidad C, la herramienta en automático te va a poner todos los archivos en su última versión, en las mismas rutas en donde se encontraban. Y obviamente eso nos permite pues, ser más ágiles en ese tema de recuperación de información o de la sustitución completa del equipo. Vamos a la demo del producto para que también vean lo fácil que es utilizarla y que vean cuáles son las capacidades que puede tener. Esta es la consola, algo importante que les quiero comentar. Esta versión que tenemos actualmente y la que les estoy mostrando ahorita es una consola Win32 que se tiene que instalar ya sea en el servidor o en el equipo de la persona que va a realizar la administración de los respaldos. Fuera de ahí, aparte de instalar esto, el servidor va a tener su parte de servicios y es todo lo que hay que instalar. Y el agente. ¿Sale? El agente sí o sí hay que instalarlo en los equipos. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, estoy metido en mi servidor donde está instalado el DataSafe. En algún momento dado ahí, yo lo que hago es, en el equipo donde voy a administrar los equipos, digo, para darle a lo mejor acceso a un servidor va a ser complicado. Lo que hago es instalar esta misma consolita que les estoy mostrando en el equipo del administrador, ponerle el servidor y eso es todo lo que tienen que hacer. Darle un usuario y una contraseña para que pueda entrar. Ahora, de entrada, cuando nosotros ingresamos a nuestra consola, vamos a ver un resumen general del estatus de mi organización en términos de la solución de respaldo. Vamos a ver el tema de la licencia. ¿Cuándo expira la licencia? Algo que hay que considerar es de que nosotros le ponemos una vigencia a la licencia. Obviamente, si es perpetua, pues bueno, le ponemos algunos años adelante. Cuando es suscripción, sí le ponemos ahí una vigencia de tanto tiempo de acuerdo a la suscripción o a la renta mensual. Cantidad de usuarios que están ocupando una licencia y cuáles son los usuarios que se encuentran deshabilitados. ¿Qué es lo que pasa cuando un usuario se va de la compañía y ya no vamos a respaldar su información? Lo único que hacemos es deshabilitarlo y se libera esa licencia. No tienes que comprar licenciamiento adicional. ¿Por qué? Porque es una licencia que ya no vas a ocupar. ¿Cuántas sesiones activas hay en ese momento? De tanto de respaldos como las personas que están logueadas en esta consola de administración y cuáles son los datos que tiene o el espacio que tiene disponible nuestro medio de respaldo. Ahora, porcentaje de protección. Esto es algo muy interesante porque de acuerdo a las políticas que nosotros tengamos, el porcentaje de protección es si algo le pasa a los equipos, el porcentaje de protección o la información que tengo de acuerdo a esas políticas, yo voy a recuperar únicamente el 40% de información. ¿De dónde saco este porcentaje? Si yo agarro y digo que las políticas son programadas y desde hace 1 o 2 semanas no se han generado respaldos de los equipos, pues obviamente en esas 2 semanas ya cambió muchísima información en los equipos y muchísima información de negocio. Entonces, pues obviamente toda esta información me va a repercutir después si no tengo toda esa información, ¿sale? A eso se refiere un poquito este porcentaje. Porcentaje en términos de protección de, ok, ¿cuántos usuarios son los que están protegidos? ¿Cuántos usuarios tienen su respaldo de total? ¿Y cuáles son los usuarios que no han generado sus respaldos en algún momento dado? Cosas interesantes. Yo puedo generar grupos de usuario. Estos grupos de usuario, por ejemplo, me pueden permitir a mí identificar, uno, qué políticas puedo tener. Dos, algo importante, la parte de cuotas. Yo puedo definirle a cada grupo y a cada usuario de forma independiente cuál es el porcentaje de espacio que le voy a dar dentro del almacenamiento de los respaldos. O sea, por ejemplo, le puedo dar, no sé, por ponerles un ejemplo, 120 gigas en el espacio de la NAS para que el director pueda respaldar su información. Pero a lo mejor a los operativos les doy 20 gigas. Entonces, ese tipo de cuotas me pueden apoyar a mí con estos grupos. También, obviamente, estos grupos, por ejemplo, aquí, dependiendo de qué tanta protección tengan los equipos, yo voy a poder identificar aquí el porcentaje de protección por grupo. ¿Cuántas personas no han realizado su backup de forma general?
¿Cuántos tienen algún backup relacionado? Es decir, que en algún momento dado hicieron un backup y a lo mejor ya no siguieron. ¿Y cuáles son las personas que están protegidas? Espacio utilizado en mi medio de almacenamiento. Hay utilizado 1 tera y hay disponibles 700 gigas. Y, por ejemplo, el espacio protegido, los datos que a nivel, en la capa de usuario, hay 700 gigas de información respaldada. ¿Se acuerdan que les comentaba yo de la compresión de la información? Esta compresión, con esta tasa de compresión, está ocupando dentro de mi espacio de almacenamiento 367 gigas. Prácticamente es la mitad de espacio. Con esta solución vamos a optimizar ese espacio de almacenamiento y obviamente toda la información que está aquí está cifrada. La única manera de recuperar esa información es por medio de la gente o por medio de esta consola con el usuario oficial de seguridad. Algo importante aquí, dentro de los roles que yo puedo tener dentro de esta consola, y de hecho eso en algún momento dado ustedes pueden definirlo cuando vayan a adquirir esta solución, debo de tener un administrador de respaldos, que es el administrador operativo de todos los respaldos. Debo de tener una persona que se llama oficial de seguridad, que más allá de tener acceso a esta consola, va a tener acceso a algo que nosotros llamamos caja de llaves de encripción. El único que puede recuperar una llave de encripción es ese usuario. Regularmente, o bueno, al menos en las implementaciones que me ha tocado hacer, ese rol se lo asignan al director de seguridad o al director de TI, para que en algún momento dado él, por responsabilidad, pues deba tener ese usuario. Y el último rol, pues bueno, son los propios usuarios que tú vas a generar para que puedan generar todos estos respaldos. Algo importante que también se me olvidaba mencionarles. Para la generación de todos estos usuarios hay 2 formas. Si su cliente o ustedes donde lo vayan a instalar tienen un Active Directory o un LDAP, podemos realizar la integración con ese LDAP para extraer o para exportar toda la información de sus usuarios a esta consola. José Luis, yo no tengo un Active Directory, no soy candidato a realizar la instalación de esta solución. La respuesta es sí, si eres candidato. Obviamente la solución tiene una opción para que tú generes usuarios nuevos desde aquí y grupos nuevos desde aquí también, desde la consola. No es dependiente, pero pues sí, obviamente cuando no tienes un Active Directory, tienes una contraseña para el correo, una contraseña para tu equipo, una contraseña para esta solución, una contraseña para un portal interno, otra contraseña para el RP, en fin, hay N cantidad de contraseñas que a veces ni siquiera la de nuestro equipo nos acordamos, ¿no? Entonces, son las 2 opciones. Ya desde aquí podemos ver toda la información que tiene el usuario, el uso de las cuotas. Por ejemplo, este usuario está en un grupo que se llama Chile, tiene todos sus datos, tiene su contraseña. Esta contraseña no es la de inscripción, es la contraseña del usuario. Cuando ustedes vayan a realizar la instalación del agente, el agente les va a pedir un usuario y una contraseña para identificar quién es el usuario y a qué contenedor va a ir esa información de ese agente. Por eso es necesario ponerle una contraseña. Podemos utilizar cuotas de grupo o asignarle a este propio usuario una contraseña. Podemos tener una política de grupo o ponerle una política muy específica para este usuario. Estas políticas específicas a veces las utilizamos para la gente de dirección. Hay todo un grupo de directores, pero pues no todos los directores respaldan la información en el mismo lugar. Y si el usuario está habilitado o no. Tenemos el nombre del equipo y hace cuántos fue que el equipo se conectó con el servidor. Desde aquí lo podemos ver. Obviamente, dependiendo del uso de la cuota, pues aquí toda esta información nos va a definir por diferentes gráficas todas estas cuotas que tengamos aquí. Yo puedo ver también aquí el estado de los backups, cuáles son los que ya hicieron su backup en los últimos días, cuáles son los que no, y en algún momento dado, por ejemplo, ver el historial de este backup. Cuáles son los archivos que fueron bloqueados, cuándo fue exitoso el backup, cuál fue el tamaño transferido, no tanto la cantidad de archivos, pero sí el respaldo transferido. Y ya, por ejemplo, si queremos ver el detalle del reporte, este es el reportito que te manda la solución. Para que ustedes digan, oye, ¿sí se realizó mi backup o no? Y aquí entonces tenemos toda esta información.
Igual te sirve como una evidencia de que sí se está realizando el backup o que definitivamente no se realizó. ¿Qué más tengo aquí? Mis opciones de DLP. ¿Cuáles son los que tienen habilitadas las diferentes opciones de DLP? De acuerdo a las opciones que tengo de DLP, puedo tener encripción de la información. O sea, de acuerdo a cada política, ahorita en la política voy a habilitar toda esta parte. En la política puedo tener que se encripte la información de los usuarios, que se autorrevoque la información. Este autorrevocado de información es lo que les comentaba. Yo le puedo poner en la política que después de 5 días de que el equipo no se conecte al servidor, te revoque la información para obligarte a que sí realices ese respaldo. Obviamente vas a poder entrar al equipo porque no encriptamos el equipo, no revocamos el equipo, pero por ejemplo, si en la política están mis documentos y quieres abrir mis documentos, te va a mandar, el archivo está bloqueado. Necesitas comunicarte con el administrador o con el servidor para que te podamos dar otra vez acceso a la información. Y temas de geolocalización y actividades o acciones de borrado. Ahora, algo interesante aquí. Todas estas opciones, ¿dónde la habilito? José Luis, ¿dónde aplico, por ejemplo, cada cuándo se va a respaldar la información? Yo tengo la parte de políticas. Esta parte de políticas, digamos que es la parte central de la solución. ¿Por qué? Porque en esta parte central de la solución es donde yo voy a decidir qué sí voy a respaldar y a quién le voy a respaldar la información. Dentro de las políticas, yo voy a tener 4 opciones. Primero, ¿qué es lo que voy a respaldar? ¿Cuándo lo voy a respaldar? ¿Qué opciones de DLP voy a tener? Temas de configuración técnica de la gente y a quién le voy a asignar esta política. Dentro del backup, algo importante aquí, selección de preservación del usuario. ¿Qué sí puede hacer el usuario con la política y qué no? Cuando podemos nosotros meter la política y que esta política sea obligatoria para todos. Y entonces que el usuario no pueda realizar alguna modificación sobre esa política. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pues, obviamente no le muevan al respaldo que van a hacer. Hay otros usuarios que de alguna manera podemos ser o pueden ser muy avanzados y seleccionar, oye, yo voy a manejar mi respaldo en diferentes rutas. Entonces yo necesito manejar mi política de diferente manera. Entonces agarramos y, pues bueno, el usuario puede seleccionar, obviamente ya tenemos esta base de políticas, pero el usuario puede seleccionar en algún momento dado qué sí quiere respaldar y qué no. Primero, hay que seleccionar qué vamos a respaldar. De entrada, nosotros ya tenemos aquí algunos accesos directos ya por default, principalmente de Windows, escritorio, mis documentos, toda la parte de Outlook. Aquí en la parte de Outlook es interesante también. Regularmente cuando queremos copiar un archivo o borrar un archivo, particularmente en Windows, y el archivo está abierto, la herramienta no te deja copiarlo o no te deja eliminarlo. Te dice que el archivo está siendo usado. Obviamente el PCT está constantemente en uso, está constantemente cambiando. ¿Por qué? Porque constantemente estamos enviando y recibiendo archivos. Una particularidad que tiene DataSafe es que el PST, ojo con esto, solo el PST, todos los demás archivos los respalda conforme vayan siendo utilizados, pero el PST particularmente puede estar abierto y te lo puede respaldar al vuelo. No es necesario que para que se realice el respaldo del PST esté cerrado Outlook. Es una particularidad que tiene nuestra solución. Si tienen instalado Dropbox, si tienen instalado OneDrive, si tienen instalado Google Drive, también lo podemos respaldar desde aquí. Carpetas de imágenes, videos, en fin. Son los accesos directos que pudieran haber dentro de la solución. Si ustedes tienen diferentes volúmenes dentro de la solución y dentro de estos volúmenes tienen rutas de ciertos archivos, también desde aquí lo vamos a poder generar o identificar. Ahora, lo que les comentaba hace rato. Yo le digo al usuario, todo lo que hay en mis documentos te lo vas a respaldar. Y el usuario empieza ahí a guardar mi música y mis películas y demás. Yo aquí en la parte de abajo tengo exclusiones dentro de esta política. Sí, voy a respaldar todo lo que existe aquí, pero ¿qué es lo que no voy a respaldar? Y aquí yo le empiezo a meter las diferentes exclusiones. Aquí yo le doy a agregar los tipos de archivo o el nombre de la exclusión. Aquí agrego una carpeta o agrego un filtro. ¿Sale? Aquí en la carpeta puede ser, ¿qué nombre de carpeta no te voy a respaldar dentro de esta política? ¿O qué nombre de archivo
no te voy a respaldar. O en algún momento dado, por ejemplo, puedo poner, aquí me acepta la aplicación de asterisco.mp3. Todo lo que tenga extensión MP3, no te lo voy a respaldar. Ahora, la programación del backup, obviamente, pues bueno, es oportunista o es programado, y dentro de esta parte de programado identifico la hora, identifico también la ventana. Esta ventana de tiempo, ¿a qué se refiere? Si el usuario en algún momento dado pudiera o tuviera acceso a cancelar el respaldo, dentro de este horario, la herramienta va a ser persistente hasta que se realice el respaldo. Obviamente, ya fuera de este horario, por ejemplo, le ponemos el horario de este equipo puede ser entre 8 y 10 de la mañana. Si llegan las 10 de la mañana y no se realizó el respaldo, la herramienta lo que va a hacer es que hasta el día siguiente va a volver a intentar realizar el respaldo. ¿Por qué? Porque así se maneja esta parte de programación. Cuando es oportunista, ok, agarran, cortan la transmisión a las 10 de la mañana y a las 1 de la tarde se vuelven a conectar. En ese momento empieza a hacer la parte del respaldo. Cuándo se va a realizar el respaldo y si hay algún bloqueo de horario. Este bloqueo de horario te sirve para que obviamente la herramienta especifique o identifique que en ese horario forzosamente se tiene que realizar el respaldo. Y aquí, por ejemplo, si puedes o si le puedes permitir al usuario que la tarea sea pausada o cancelada, ¿no? Que hagan y digan, oye, pues va a empezar tu respaldo. Eso también se lo podemos configurar a la gente, ¿no? Oye, te voy a mostrar cada cuándo voy a realizar el respaldo, te voy a mostrar cuando estoy ejecutando el respaldo y puedes tener la opción de pausar la tarea o cancelarla. Se la podemos dar desde aquí. Todo va a depender de qué es lo que querramos. Ahorita igual les voy a enseñar el agente para que vean cómo funciona la política en el agente. Aquí configuro el tema del DLP, encriptar los archivos. De acuerdo a la política, les vuelvo a repetir, no vamos a encriptar todo el disco. Vamos a encriptar únicamente la información que está dentro de estas carpetas que yo definí en la política. Todo lo que está en escritorio, la herramienta lo va a encriptar. ¿Para qué? Para que si en algún momento dado alguien mete una USB y copia ese archivo en la USB, se lo va a llevar, pero se lo va a llevar encriptado y no lo va a poder abrir en otro equipo. Ni siquiera en otro equipo que tenga el agente de DataSafe. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les comentaba yo de una llave de encripción única en el equipo. Entonces, el otro equipo no lo va a tener. Revocado de información, revocar el acceso a los usuarios luego de no tener conexión con el servidor. Aquí yo le puedo poner, quiero que le revoques la parte del acceso a esos archivos después de tantos días de no reportarse con el servidor. Y la opción de geolocalización. Esta parte de configuración ya es propia de la gente. Si quieres que vean el agente, si no quieres que lo vean, si quieren que esté en la parte de aquí del reloj, aplicaciones en segundo plano, si quieres permitir que el backup sea cancelado, si quieres prevenir restauraciones sin credencial del administrador. En fin, hay un mundo de opciones aquí que te van a permitir a ti bloquear algunas acciones que pueda hacer el usuario con el agente, ¿no? Desinstalarlo, detener el servicio de respaldo, cosas por el estilo. Y se acuerdan que en algún momento dado les comentaba yo de los límites del ancho de banda y de el impacto en el rendimiento del equipo. Aquí están estas dos opciones. Yo puedo habilitar el ancho de banda en el equipo o en los equipos. Aquí yo le pongo cuántos kbytes por segundo voy a ocupar y cuál es el impacto en el rendimiento del equipo que voy a ocupar, ¿no? Si quiero backups más rápidos, toda la parte de procesamiento y memoria se va a ir directamente a la tarea de respaldo. En caso de que no quiera hacer eso, yo aquí le puedo mover la barrita para que tenga menos impacto en el equipo. Y esta parte de reservado en disco es principalmente para tener copias de los respaldos dentro del equipo. No tanto copias de los archivos, sino copias de las tablas de respaldo. Lo que nosotros hacemos o lo que la gente hace es generar una bitácora de información con los respaldos que tiene que hacer y ya cuando ejecuta la tarea de respaldo, va a esa bitácora y empieza a decir, tengo que respaldar estos archivos en estas rutas de acuerdo a la política que yo tengo. Y al final, cuando tengo configurados todos estos parámetros, tengo que asignarle esta política a los diferentes grupos o, en su defecto, a algún usuario en específico. Tengo una parte de despliegue. Algo importante, esta parte de despliegue únicamente está habilitada cuando la consola tenga integración con Active Directory. Si la consola no tiene integración con Active Directory, la instalación de los agentes es de forma manual en los equipos. Eso para que lo tomen en consideración.
Y finalmente aquí en la misma consola de administración vamos a tener todos los reportes que podamos tener. Ver algún reporte, enviar el reporte, abrir algún historial, configurarlo. Y de forma general, es el mismo dashboard que teníamos en un inicio, solo que aquí hay una particularidad. Si en algún momento dado, porque nos ha pasado y de hecho tengo un cliente así, si en algún momento dado ustedes tienen diferentes consolas o diferentes servidores donde se estén realizando el respaldo, por ejemplo, tengo un cliente que tiene 2 ubicaciones y este cliente en una ubicación tiene 150 usuarios y en la otra ubicación tiene 75 y cada ubicación tiene su propia NAS, dices, oye, pues me tengo que ir a cada servidor o tengo que entrar a cada servidor pues para tener esos reportes. Desde aquí tú puedes identificar cómo está la salud o cómo está el estado, hablando a nivel de respaldos, de todos y cada uno de los servidores sin necesidad de ir a cada servidor. Y obviamente esta información la puedes enviar pues de forma automática por medio de correo electrónico y puedes automatizar que esta información se te esté actualizando cada cierto tiempo. Principalmente esto es para la gente que está administrando los respaldos y ya para la parte de cada usuario, pues bueno, ya vimos el PDF que te genera después de finalizar la tarea de respaldos. Esta es toda la consola. Prácticamente la consola es completamente intuitiva, te va llevando de la mano, no hay mucho o no es complicada su configuración. Obviamente ya lo ideal es de que previo a instalar todo esto, se definan las políticas de la información que ustedes quieran respaldar. Ahora, del otro lado, esta es la consola de administración. Del otro lado, el usuario que ve, este es el agente, este es el look and feel del agente, ¿no? Este agente, obviamente, dentro de la información, dependiendo de las políticas, vuelvo a repetir, si el usuario tiene permitido ver esta información, la va a ver. Pero el agente también te puede permitir a ti que el usuario defina qué es lo que quiere respaldar y qué no. Que obviamente también eso no necesariamente es bueno porque la gente va a decir, pues voy a respaldar de todo lo de mis documentos y todo lo que ocupa la gente lo tiene en una unidad C, en una carpeta que se llama respaldo y pues, ya agarra y si quiere lo borra y ya no respaldaste nada, ¿no? Puede realizar la configuración de su backup. Aquí el usuario puede realizar la configuración de su backup en caso de que, ojo, le demos el acceso, le demos los permisos. Por ejemplo, aquí, esta selección ha sido bloqueada por el administrador. Entonces aquí, pues esta información está completa, ¿no? Seleccionar las diferentes opciones, ¿no? Cada cuándo se va a establecer el backup, o si quiere realizar algún backup en este momento, y pues, obviamente seleccionar el backup de ese horario. Les repito, todo está bloqueado aquí. ¿Por qué? Porque acá en mi política, yo le digo que esta parte la sobrescriba la política como tal. Y aparte también aquí en configuración, no, está acá, conservar la selección de su usuario o sobreescribirlo. Cada una de estas partes, lo mismo lo vamos a ver acá en el agente. Si yo a la gente no le doy la opción para hacerlo, no lo va a poder hacer. También el tema de restauración. ¿Se acuerdan que les comentaba yo que de acuerdo a la información que yo tuviera, pues puedo realizar el respaldo de esta información? Cuando yo busco por tipo de archivo, me va a mandar todos los archivos que yo tenga en algún momento dado respaldados en algún lugar. Entonces, toda esta información me la va a traer aquí y aquí viene toda esta información. Y aquí yo puedo identificar cuál es la versión de ese archivo, dependiendo de cuándo se haya realizado esa versión. Entonces, si este archivo yo ya tuve muchas modificaciones por día, aquí me va a mostrar una lista de cada cuándo se realizó esa modificación. Voy a seleccionar ese archivo y me va a permitir restaurarlo. Obviamente aquí puede ser que yo restaure el archivo sin ninguna credencial de administrador o me pidan la credencial del administrador. Pueden suceder diferentes cosas o lo puedo poner aquí sin ningún problema. Programar mis respaldos, los diferentes reportes que tengo. Este agente tiene todos estos reportes. Entonces, si en algún momento dado agarra y dice, oye, quiero saber si en tal fecha se realizó completo mi respaldo. Entonces aquí, se realizó el backup exitoso. Ah, ok, quiero ver el respaldo o quiero ver mi reporte. Y aquí está todo mi reporte. Cuántos archivos se respaldaron, cuál fue el tamaño y demás. También puedo tener una parte de ajustes aquí, que es prácticamente conectarlo con el servidor.
cambiar algún servidor de backup. De acuerdo a cómo yo administre mis backups en diferentes servidores, yo lo puedo tener aquí. Si quiero cambiar alguna contraseña, si quiero actualizar mi cuota o quiero actualizar la política. Y entonces, ya aquí toda esta información está aquí. Les repito, esto fue para mostrarles el agente. El agente puede ser visible o no para el usuario. Va a depender de cómo yo lo configure en la política. Prácticamente eso es lo que queríamos mostrarles, queríamos enseñarles tanto de la parte de funcionalidades que puede tener la solución como de diferente información que tengamos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, José Luis. Preguntan si hay problema con el tamaño del PST. Aquí no tenemos alguna restricción. Obviamente hay PSTs, bueno, por ejemplo, particularmente en organizaciones hay PSTs de 14 gigas, 12 gigas y demás. No tenemos ningún problema. Obviamente, mientras más grande sea el PST, se va a tardar un poco en respaldarlo de forma completa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la opción de deduplicación. La herramienta en automático te va a decir, ok, el PST pesa, por ponerte un número, 5 gigas. Me quedé en el gigabyte 3. No va a empezar desde 0, va a empezar desde el gigabyte 3 del primer archivo. Ya después, cuando ya termine completamente, pues va a ser los incrementales. Muchísimas gracias, Lau. Muchísimas gracias, José Luis. Les damos las gracias por haber participado en este webinar y que tengan buen día. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchísimas gracias a todos por su participación y su atención. Que tengan muy buen día.